Buenas tardes, bienvenidos a la siguiente conferencia que es La importancia y constancia en las terapias por la licenciada en Psicología Silvia Velázquez. Adelante. Buenas tardes, hoy yo les traigo este tema, un tema que para mí, con la experiencia primeramente personal que yo tuve hacia con mi hijo y después de haber estudiado la carrera de Psicología, me sonó, para mí es un tema muy importante dentro de lo que es la discapacidad y de las familias que estamos integradas, lo que es ya el tema de la discapacidad. La importancia y la constancia en las terapias. Bueno, yo voy a iniciar primeramente platicándoles lo que es mi vida, un poquito, ¿no? Nada más un poco, porque ahorita no trata de yo platicarles lo que es la vida de mía y mi hijo, no es de eso, no trata esta conferencia. Nada más es un poquito platicarles lo que es mi vida como madre de familia de un niño con autismo y haber pasado a lo que era ya convertirme yo, brincar la línea del lado de lo profesional. Entonces, cuando yo inicio con todo esto de mi hijo, que a mí me dan el diagnóstico y empiezo todo esto de empezar a buscar información, qué era lo que tenía que hacer, empecé como toda madre de familia empieza, yo no sabía nada, no sabía dónde dirigirme, no sabía qué hacer, no sabía ni por dónde empezar. Entonces, un día, ya entrada en el proceso de mi niño, ya tenía tiempo llevándolo a terapias, ya había buscado aquí y allá información. Llegué a un momento en el que me sentía muy saturada con todo lo que venía pasando con la situación de mi hijo. Entonces, empecé yo a buscar lo que era terapia psicológica para mí, no para el niño, empecé a buscarla para mí, pero me empecé a encontrar con la sorpresa de que no encontraba yo eso ese sufrimiento que yo traía por dentro como madre, yo no lo encontraba en un psicólogo. ¿Por qué? Porque un día me pasó que acudí a cierto psicólogo, yo llegué, me acuerdo, devastada, derrumbada, traía muchas cosas por dentro, muchas preocupaciones, de cosas que a futuro no sabía, yo no le llevaba pies ni cabeza de qué hacer, cómo empezar con toda esta situación. Y yo de verdad que dentro de mí, yo necesitaba perder un abrazo de la persona. Yo pensé que al llegar con el psicólogo iba a tener ese arropo o ese cobijo y que quizás iba a tener ese abrazo que yo en ese momento estaba necesitando porque me sentía muy perturbada. Y mi sorpresa fue que estoy con el psicólogo, estoy llorando, estoy contándole mi situación y en ningún momento sentí yo eso emocional de su parte hacia mí. Siempre lo miré como un témpano de hielo. Entonces de ahí fue donde ya empezó mi inquietud, donde yo dije, un día quisiera yo prepararme, quisiera yo ser una psicóloga que realmente cuando yo tenga una madre de familia frente a mí o cuando yo tenga un padre de familia frente a mí, darle ese apoyo emocional que realmente se necesita, porque se necesita mucho apoyo emocional cuando uno está en este trance o cuando está en este camino y que tantas cosas se nos vienen encima y tantas cosas van saliendo sobre la marcha, muchas cosas. Entonces yo empecé con esa inquietud de que dije, un día necesito prepararme, un día quiero ser una psicóloga y me lo fui metiendo en mi cabeza que yo quería ser un día psicóloga, pero estar adentrada, nada más dedicarme al tema de lo que era la discapacidad. Y no se me quitaba eso de la cabeza, duré muchos años queriéndolo estudiar por falta de recurso económico, porque pues yo gastaba mucho en terapias con el niño, llevándolo a doctores, lo que eran los viajes que hacía Hermosillo para que me lo atendiera la neuróloga. Era mucho gasto y me lo impedía a mí yo meterme a estudiar una carrera. Se llega el día en que yo puedo, hago mi esfuerzo, ahorro dinero, busco la escuela y entro. No la pensé mucho, dije, tengo que entrar porque si no entro en este tiempo, yo lo vi así, de que si no entraba en el tiempo que entré a estudiar la carrera, pues
ya mi tiempo iba a pasar, ya dije, ya son muchos años que he postergado el meterme a estudiar psicología y pues los años están pasando y sentí que me iba a quedar pues ya así sin poder estudiarlo. Entonces hice todo lo que estuvo a mi alcance, reduje gastos aquí, allá en mi casa, reduje gastos con mi propio hijo y empecé a averiguar. Nadie sabía, no sabía ni mi familia que yo andaba averiguando para meterme a estudiar una carrera. Y ya que entro, me inscribo, entro y empiezo a estudiar. Ya sobre la marcha, ya estudiando yo la carrera, empiezo a aprender cosas que, sí, cierto, los seres humanos, pues nos duele mucho reconocer cuando estamos equivocados en algo, pero algo que agradezco mucho de mi carrera es eso, que yo aprendí a reconocer cosas en las que como madre de familia, hacia las cosas que estaba haciendo con mi hijo, estaban mal. Entonces, cuando yo brinco de este lado ya de lo profesional, pues como todo, cuando eres madre de familia, pues la preocupación, vienen ansiedades, miedos, angustias, preocupaciones, a veces te agarra mucho depresión, sufres de mucha depresión cuando estás en este camino. Y entré a la carrera y fue como que la luz de todo lo que yo andaba buscando, que muchos años busqué. Y me empezó a gustar mucho. Yo fui de las personas que dije, yo me enamoré de mi carrera. En el momento que yo estudié, en el momento que empecé a aprender las cosas, me enamoré totalmente de mi carrera. Y ya estando en la carrera, empiezo a ver esta parte que les digo, que cuando ya brinco de ser madre de familia, brinco al lado profesional y empiezo también a entender muchas cosas que como madre de familia no las entendía. Muchas cosas que me dolían, pero cuando ya estuve del lado de lo profesional, comprendí el porqué de. Una de ellas, que fue muy importante para mí, fue el darme cuenta cómo muchas veces nosotros mismos frenamos el proceso terapéutico de nuestros hijos y vamos quizás diciendo que la terapia no le está funcionando, que la terapia no está haciendo lo que nosotros esperábamos, incluso nos atrevemos muchas veces a decir, el psicólogo con el que lo estoy llevando no es el adecuado, no siento empatía de él, no se comporta bien con mi hijo. Claro, yo voy a hacer una pauta aquí de que hay casos en los que sí sucede. Esos casos no entran aquí en los casos donde realmente se ve que no hay empatía evidente del psicólogo hacia nosotros o hacia nuestros hijos. También no entran los casos de lo que yo estoy aquí hablando este día, no entran los casos en los que hay un maltrato evidente, porque incluso en el grupo que estábamos de Padres TEA ya hubo se puede decir un testimonio de un trato que hubo de parte de un psicólogo hacia un niño con la condición del autismo y que fue de maltrato. Nosotros pues ya lo sabemos, ¿no? El caso, por respeto a la persona, no lo vamos a evidenciar aquí, pero sí ya lo sabemos, ya lo conocemos, ¿no? Entonces, esos casos no entran porque sí, pues ahí evidentemente el psicólogo no está siendo un profesional como tal. Pero cuando les digo que brinco a esta lado profesional y me doy cuenta que muchas veces esa desesperación que traemos como padres de familia por querer ver avances en nuestros hijos o por querer ver alguna mejoría de una u otra manera, nos hace ir cortando los procesos terapéuticos de nuestros hijos o nos hace también no comprenderlos o queremos ver un avance en una semana. Un psicólogo en una semana no puede hacer nada respecto a un avance hacia nuestros hijos. Ni en una semana, ni en 2, ni en 3, ni en un mes. Hay niños que les lleva meses y años adentrarse en lo que viene siendo avance, en algún avance que nosotros queramos ver con él. Y bueno, yo tengo 2 testimonios, los voy a manejar anónimos, que fue los que me hicieron decidir el día de hoy hablar precisamente de este tema. Y pues me siento muy halagada de que a mí me haya tocado el testimonio porque lejos de que la persona aprendiera más de lo que yo le pude aportar, yo sé y estoy segura que fui yo la que tuvo más aprendizaje de esto.
Entonces, les voy a platicar. Llega un día una amiga, es una amiga mía, tiene un niño ella diagnosticado y va iniciando en el proceso. Esto fue hace más o menos como un año y medio atrás. Ella llega conmigo y pues desesperada, que le acababa de decir el neurólogo que efectivamente que su niño estaba integrado o que tenía características del espectro. Entonces ella llega conmigo desesperada, asustada, que no hallaba qué hacer, que no hallaba por dónde empezar. Y yo la orienté y yo le dije, mira, le dije, cálmate, aquí podemos empezar por esto, por lo otro. Y empecé a decirle los tipos de terapias que podía ella buscar para su niño. Yo en ese momento, yo me atreví a recomendarle un centro y me atreví a recomendárselo porque yo he sido testigo de que la persona que lo maneja y la terapeuta que está a cargo de él ha sido muy profesional. Habrá casos quizás, ¿no?, que a lo mejor pues no estén de acuerdo conmigo, pero la mayoría de las opiniones que yo he escuchado de ese centro son muy, muy favorables. Entonces, nosotros desde que estoy yo en el grupo de Padres TEA, ya no me va a dejar mentir, ahí nos hemos abocado siempre a recomendar centros terapéuticos que precisamente los mismos padres de familia nos dan los testimonios de que son efectivos y de que hay una empatía como tal, la que venimos buscando todas las familias, de parte de los terapeutas que están integrados en ese lugar, ¿no? Entonces, yo a mi amiga, a ella sí la voy a mencionar, a la terapeuta, yo a mi amiga le recomendé que fuera con Verónica. Verónica es una encargada de Lengua Kids. Quizás unos apenas la van a conocer ahorita que la menciono. Habrá muchos de aquí, de los que me estén escuchando en casa y de los que están aquí presentes, que ya saben de ese centro terapéutico. Entonces yo le recomiendo, por las características que vi en ese momento de su niño y por cómo vi a ella que estaba, yo le recomendé que acudiera a ese centro. Entonces ya ella muy contenta, muy tranquila, me dice, sí, voy a ir. Yo le busqué, de hecho, en ese mismo momento que tuvimos la plática, le busqué por medio de mi teléfono, en el internet, yo le busqué el número de teléfono, le busco la página, se la pasé y todo, y bueno, ¿no? Ya ella, por su cuenta, pues ya acudió. Al tiempo, yo vuelvo a verla a ella, duramos un tiempo sin vernos después de esa plática que tuvimos, pero estábamos en comunicación por vía WhatsApp. Al tiempo nos vemos. Entonces ella me dice, yo le pregunté, cuando nos vimos, va a mi casa y ya le pregunto, oye, le digo, ¿y cómo ha ido tu niño? ¿Buscaste siempre, fuiste a apartar cita al centro terapéutico que te recomendé? Y ya me dice ella que sí. Entonces me lo dice, pero ya en una manera como que seria, y me empezó a exponer lo que ella traía, ¿no? Entonces me dice, sí, fíjate que sí lo llevé, pero fíjate que me da pena, me dice, me da pena comentártelo, pero es que lo dejé de llevar, lo llevé nada más, creo que me mencionó que 5 sesiones o 4 sesiones, no recuerdo bien. Entonces me dice, lo llevé, pero ¿y qué pasó? Le digo, ¿te lo atendieron bien? ¿Te dieron lo que, o sea, tú sentiste la empatía con ella? ¿Te trató bien? Y me dice, sí, la muchacha muy amable, y ya me empieza a decir ella muy buenos puntos de Verónica. Entonces, ya de ahí me toma la sorpresa que ella me dice, pero es que yo le preguntaba al niño, me dijo, le preguntaba al niño qué era lo que hacía, y el niño me decía que nada más lo ponían a jugar, y pues sinceramente, a mí ya eso no me pareció, me dice ella, porque todas las veces que yo le preguntaba al niño, ella me decía que nada más lo ponían a jugar. Y ya me quedé yo pensando, no, o sea, pero tú le preguntabas al niño qué era lo que hacían, qué actividades, y nada más decía que jugaban. Sí, me dice, nada más me decían que jugaran. Y pues sinceramente me dice, yo no voy a estar pagando una sesión, me dice, donde nada más van a poner a mi hijo a jugar, me dijo. Entonces ahí, de verdad que fue un aprendizaje y fueron unos focos rojos, ¿no?, para mí. Y fue un aprendizaje grande, enorme y muy satisfactorio para mí, porque dije yo, wow, dije, ¿cómo es que
procesos, quizás también ya sabemos el tipo de actividades con las que van a manejar a nuestros hijos. ¿Cómo es increíble que hay personas que no lo saben? Hay personas que creen que la terapia de juego creen que no sirve, que creen que es algo que nada más llegas y pones a jugar a tu hijo, que yo como psicóloga le voy a decir, agarra un carrito y ponte a jugar. No, eso no es. El proceso terapéutico de la terapia del juego no es poner a jugar nada más así a la y se va a tu niño. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Y yo le digo, eso era parte del proceso, le dije. Eso era parte de la evaluación de tu hijo. Entonces, ¿por qué me dices que no te pareció? Es que, y fueron palabras así textuales de ella, me dice, es que yo tenía otra idea de las terapias psicológicas. Yo nunca pensé que las terapias psicológicas iban a hacer poner a jugar a mi hijo. No sé, me dijo ella, y era así, ¿no? Como que traía muy revueltas sus ideas, y me dice, no sé, yo pensé que las terapias psicológicas eran que les ponen evaluaciones, pero que son evaluaciones donde el niño escribe cosas, le hacen preguntas, pero nunca pude imaginar, yo dice que iba a ser ponerlo a jugar. Entonces ya hablé yo con ella, le digo que se ponga tranquila, que hay cosas que tenemos que hablar. Por la confianza que hay entre yo y ella, nos pusimos a platicar y le dije, mira, le empecé a explicar de diferentes procesos terapéuticos, los cuales yo había aprendido por medio de mi carrera. Entonces ya se los empiezo a platicar, le empiezo a decir a ella el motivo de por qué se maneja la terapia de juego mucho con nuestros hijos. Entonces, de verdad me hubiera gustado que le hubiera visto su cara. Era su cara como que ella sentía vergüenza, como que se quedó impresionada cuando le empecé a explicar todo. Y le digo, tu hijo necesita muchos tipos de terapia, no nada más una sola, porque tu hijo necesitan adentrarle por el lado emocional, necesitan adentrarle por el lado educativo, necesitan adentrarle por el lado cognitivo, necesitan adentrarle por el lado emocional, social, o sea, abarca muchas cosas, muchas cosas abarca lo que un terapeuta tiene que trabajar en tu hijo. Y bueno, una de las cosas satisfactorias que tengo, afortunadamente, para yo exponerlo aquí, es que gracias, ella me lo dijo así, que gracias a esa plática que le hemos tenido, que gracias a esas cosas que yo le había explicado, que ella pues había vuelto a llevar al niño. Lo volvió a llevar, la verdad ahorita no sé si todavía sigue yendo el niño, pero sé que sí duró tiempo llevándolo ahí con Verónica. Entonces, yo me siento muy afortunada, ¿no? La verdad me siento muy afortunada, aprendí mucho de eso, como les digo, porque detecté focos rojos donde dije yo, ¿cómo hace falta darle a los papás una asesoría de lo que conlleva un proceso terapéutico en los niños dentro de la discapacidad? Porque sí hace falta mucha orientación por ese lado. A lo mejor a nosotros, de tanto tiempo que ya llevamos en este camino, se nos olvida que hay personas que aún no saben lo que conlleva este proceso terapéutico. Y es muy importante. Y bueno, otro de los testimonios que tuve, o de las cosas que a mí ahora, esto fue muy reciente, ahora que recién me titulé, tuve una conversación así con una persona, y me dice que su esposo estaba muy molesto, que porque lo estaban llevando a tal lugar, ahí sí no era un lugar donde yo había recomendado ni mucho menos, pero sí reconocí el lugar cuando me mencionaron cuál era. Entonces me dice que estaban llevando a su niño, igual fue un día que nos vimos, le pregunto cómo le van, cómo le están haciendo y todo, y la plática, ¿no?, entre yo y su esposo y ella. Y cuando su esposo se quita un momento de ir con nosotras, ya ella me empieza a decir pues que ya no lo van a llevar a terapias. Entonces me dice, es que él está muy molesto porque todas las veces que hemos ido, nada más nos están haciendo preguntas. Y nada más preguntas y preguntas. O sea, la primera vez nos hicieron preguntas. Un listón, dice ella, no, pero sí me lo decía, molesta, un listón de preguntas. La segunda sesión, Silvia me dice, también fue un listón de preguntas. Y pues nosotros lo que queremos es que atiendan al niño ya, dice, o sea, tenemos mucho tiempo buscando y no queremos
pasando el tiempo y sin que estén abordando a mi hijo. Entonces ya en eso se acerca él y se da cuenta que estamos teniendo esa plática y ya me dice él muy molesto. Y me dijo una grosería y todo, y me dijo, es que se vuelan puras fregaderas, me dijo así, ¿no? Y entonces yo, a ver, le digo, pero, espérame, le dije, a ver, yo creo que me la tenés que barajar más despacio, le dije, a ver. O sea, tú me dices, lo llevaste, ¿y cuál es tu molestia? Le dije. Y ya me dice, pues es que el primer día nos hacen un chorro de preguntas, me dice, nos hacen un chorro de preguntas de cuando ella estuvo embarazada. ¿Qué tiene que ver? Me dice el muchacho, porque no me lo estaba contestando, ella me lo estaba contestando. Él me dice, ¿qué tiene que ver? Me dice que me esté preguntando desde cuando ella tuvo el primer mes de embarazo. ¿Qué tiene que ver? Dijo, nos hizo un chorro de preguntas. Hay muchas cosas, Silvia, me dice, de las que uno no se acuerda. Dice, y es molesto, sí me molesta, dice, que te estén preguntando cosas que uno ya ni se va a acordar. Y yo por dentro de mí, cálmate Silvia, pues ahorita le tratas de explicar, a ver si sale algo bueno aquí, porque sí te da mucho a pensar, pues, y sí te da tristeza que ves a los padres en esa postura y dices bueno, yo en ese momento yo pensaba en el niño, pues, yo pensaba en el niño, decía yo, ay, o sea, si lo dejan de llevar a terapias, todo el tiempo que van a perder sin llevarlo a atender, todo lo que el niño se va a retrasar, o sea, yo me ponía mucho del lado del niño, eso era lo que pasaba por mi mente. Entonces ya empieza a decirme la segunda sesión, dice, fuimos y también, no, que nos preguntaron que de la escuela, que esto, bueno, pues si lo estamos llevando que para que ahí lo atienda la psicóloga, me dice, porque era una psicóloga, lo estamos llevando para que lo atienda la psicóloga, que tiene que perder tiempo preguntándonos cosas desde el embarazo, la escuela, y luego nos preguntó todo de la familia, dice el muchacho, pero está súper molesto. Entonces ya le empiezo a decir yo, mira, Luis, si tú llevas a tu hijo a un lugar, la persona tiene que saber, el profesional que te está atendiendo a tu hijo tiene que saber qué hay detrás del proceso de tu hijo, porque tú se lo estás llevando ahorita al niño, en este tiempo el niño tiene 4 añitos, entonces, tu hijo tiene 4 años, y la psicóloga con la que lo llevas tiene que saber qué hay detrás de esos 4 años, tiene que saber qué ha pasado, precisamente qué tratamiento se le ha dado, qué tratamiento no se le ha dado, si el niño lo estás medicando, si no lo estás medicando, si en el embarazo hubo alguna complicación, claro que la tiene que saber, es parte de las adecuaciones que ella va a hacer y del proceso terapéutico, de las actividades que ella va a elegir para aplicarle a tu niño, es parte de. Y no quiero ponerme como la heroína ni nada, no, pero de verdad le seguí explicando lo que conllevaba pues todo ese tipo de entrevistas, por qué son, porque tienen un motivo. Cuando yo estudié la carrera yo comprendí por qué inician con la valoración de entrevistas. Yo comprendí por qué primero hay un proceso antes de realmente adentrarse a las actividades con el niño, porque primero hay un proceso de adaptación incluso, porque tiene que haber un proceso de adaptación, no puede ser el terapeuta tan invasivo de que así como el niño venga, así, si quiere o no quiere, y lo va a hacer porque lo va a hacer, no se puede. O sea, nosotros los psicólogos, los que vamos a abordar niños, nos tenemos que adaptar a que haya ese proceso de adaptación y no lo podemos acelerar, no lo podemos hacer invasivo. Tenemos que hacerlo con toda la empatía, con todo el amor y con toda la paciencia. Ahora, no todos los niños son iguales, no todos los niños son iguales, no todos los procesos son iguales, cada uno tiene su individualidad y cada quien tiene su propio desarrollo. Hasta los seres humanos que no traemos ningún tipo de diagnóstico médico, o sea, todos somos distintos, todos nos desarrollamos diferente. Entonces, yo de ahí, de estos dos testimonios, fue donde opté por pensar en cómo hace falta orientar a los padres, a la gente, a la sociedad, de los tipos de procesos terapéuticos que hay en nuestros hijos, de perdida que tengan ustedes la orientación del por qué son las cosas de esa manera. Yo ya la sé porque tengo 10 años adentrada en este proceso, pero hay gente que va iniciando y gente que digo yo, es cierto,
A lo mejor en algún momento se me olvidó este proceso de que inicies y no sabes nada, absolutamente nada. Entonces, qué importante es que yo psicóloga, que yo terapeuta me tome el momento de explicarle a los papás lo que conlleva desde el momento en el que tú te paras con el niño conmigo, desde el momento en que tú ya me tienes la confianza para yo abordar la problemática de tu hijo, qué importante es que primero yo me preocupe por darte toda la orientación de lo que yo voy a trabajar o de cómo voy a iniciar el proceso con tu niño. Es muy importante. Entonces, yo siempre dije, cuando yo estudie, cuando yo me titule, cuando yo termine la carrera, yo quiero ser de esas personas que realmente hagan las cosas primeramente con amor y en segundo con toda la empatía y con todo lo que yo ya sé que una madre de familia necesita, que un padre de familia necesita y mucho más sé lo que conlleva, lo que a nuestros hijos se les dificulta este proceso de adaptación y yo sé lo difícil que sí es en ellos porque lo vi en mi hijo. Entonces, yo tengo este lema de que yo voy a hacer mi orientación de cualquier índole de lo que ustedes algún día quieran preguntarme, asesorarse conmigo, yo hacerlo con empatía, con amor, con profesionalismo, con vocación principalmente, porque si no tienes vocación no sirve de mucho. Si no tienes vocación, si no eres profesional en esto, nunca vas a ejercer la empatía hacia las familias que están adentradas en el tema de la discapacidad, o sea, nunca lo vas a hacer. Ahora, en los procesos terapéuticos dentro de la discapacidad, los cuales también me es importante mencionarles, no son igual que como cuando tú acudes con un psicólogo, tú, una persona adulta, acudes con un psicólogo y acudes con un problema, no sé, que tienes depresión, tienes ansiedad, pero tú no estás adentrado en la discapacidad, entonces es muy diferente el tipo de atención que se va a dar. Dentro de la discapacidad tenemos que utilizar mucho la paciencia, demasiado la paciencia tenemos que utilizar. Y primeramente el primer contacto dentro de un proceso terapéutico pues va a iniciar que nosotros hacemos la llamada, pedimos información de dónde queremos llevar a nuestros hijos, dónde queremos acudir, hacemos ese primer contacto, pedimos la información y si nos gusta el tipo de información que nos dan, si nos gusta el procedimiento que nos dicen que van a llevar a cabo, pues confirmamos la cita. Entonces de ahí nos pasamos a que primeramente en la primera sesión probablemente sea realizar el historial clínico. Si no es realizar el historial clínico, va a ser una entrevista de cara a cara con los padres de familia. Entonces esto lleva su tiempo. No es que en la primera cita va a empezar todas las actividades que se van a hacer con tu hijo, no, porque el psicólogo necesita saber qué hay detrás para saber el tipo primeramente para saber las características que presenta el niño. Médicamente, ¿qué es lo que está pasando con él? En el entorno familiar, ¿cómo está constituido el entorno familiar del niño? Si es un niño que ya está en el proceso educativo, en lo educativo, ¿cómo está constituido lo educativo en él? Si en la escuela tiene apoyo, pues ya ves que ahorita están los programas de USAER, si tiene apoyo USAER, si tiene maestra sombra, si realmente está yendo o no está yendo a la escuela, si está yendo a una escuela UNCAM, si está yendo a una escuela de gobierno normal, si está yendo a una escuela de paga, o sea, ¿por qué? Porque todo eso es importante saber. Al realizar el historial clínico se hacen entrevistas en el ámbito del desarrollo personal del niño, todo su desarrollo integral entre él. Primeramente empieza la entrevista desde lo prenatal, desde que uno estuvo embarazada. Todo, preguntan todos. La verdad, las entrevistas a las que yo he tenido acceso, las que yo he mirado y las que me han aplicado también a mí son entrevistas muy extensas. Sí, son entrevistas muy tediosas, muy extensas, que a veces te preguntan cosas que estás volviendo a recapitular toda la historia, todo lo vivido y a veces que no te acuerdas y ahí estás y duras horas en la entrevista. A mí me tocó una vez durar 2 horas, que fue la entrevista de lo que era lo prenatal, porque había muchas cosas que no recordaba. Esto era en su inicio.
abuelo, si está a cargo de un tío, porque no es la misma crianza, y eso también creo que sí lo sabemos la mayoría de las personas, no es la misma crianza que va a dar directamente la madre de familia o la crianza que va a dar una abuela, no es la misma. Las abuelas vienen adentradas a tiempos muy ancestros y muchas abuelas traen muy arraigado esos tiempos de atrás, y ahora en la actualidad estaremos de acuerdo que no podemos llevar el mismo tipo de crianza que era hace 20, 30, 40 años atrás, no se puede. Ya muchas cosas han cambiado, la misma vida ha ido cambiando. Entonces, inicia esta entrevista familiar por ese motivo, porque necesitamos saber quiénes son, todo lo que viene siendo el entorno familiar del niño, principalmente dentro de casa, quiénes viven con él, con quiénes convive a diario, quiénes son los familiares lejanos, quiénes son los familiares con los que el niño de plano no quiere tener contacto, con los que sí es más allegado, con los que tiene más confianza, quién lo cuida más, cuántas horas pasa al día con la abuela, con los papás, con los tíos. Todo eso es importante, es información valiosa para historial clínico, es muy valiosa para el psicólogo esa información. De ahí nos vamos a lo que es la entrevista del área educativa. Esta pues es importante porque necesitamos saber cómo se está desenvolviendo el niño en el área educativa, dentro del aula, en la misma escuela, si está haciendo sociales, si está teniendo amiguitos, si está trabajando, si se le está dificultando los tipos de aprendizaje, si de plano el niño en la escuela no está haciendo algo educativo muy invasivo para él, si realmente el niño sí está llevando bien los procesos que el maestro maneja dentro del aula. O sea, son muchas cosas que se tienen que saber primeramente antes de iniciar las actividades o lo que es el proceso ya directo con el niño. De ahí viene el área médica. Esta área pues es un área importante porque es muy importante para mi psicóloga, para mis colegas, los que ya se dedican, los que ya están a cargo al frente de algún centro terapéutico, los que ya tienen algún consultorio y que ya están más adentrados en atender a los niños. Es muy importante para ellos saber si tu hijo está siendo medicado, está siendo atendido, o si de plano no lo estás llevando con ningún neurólogo, si a qué tipo de especialista está interviniendo a tu hijo. ¿Por qué? Porque el neurólogo siempre va a ir de la mano con los demás especialistas. Va a ser neurólogo, va a ser maestros, va a ser el ámbito familiar y va a ser el lado de los terapeutas. Si son 1, 2, 3, 4, hasta 5 terapeutas los que están abordando, todos tienen que ir en la misma sintonía del proceso terapéutico del niño, porque cada proceso, les repito, es individual, cada proceso es distinto, ningún proceso es el mismo, ni para este niño, ni para el otro, ni para el mío, ni para el tuyo, ninguno va a ser igualito, exactamente igual, no, todos en algo van a diferenciar. ¿Por qué? Porque los niños todos somos diferentes y ningún trastorno, ninguna discapacidad se presenta igual en todos los niños. En todos algo se marca distinto, en todos algo pasa distinto, aunque sea el mismo diagnóstico. Entonces, dice, es un documento guía del pasado y presente de la persona, es de uso profesional, el psicólogo o psicoterapeuta recopila los diferentes aspectos que se conforman en el motivo de la consulta y la realidad del paciente. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que llegan a pedir lo que es, por ejemplo, con el psicólogo. Muchas veces no llegan ni siquiera por el trastorno que trae el niño. Muchas veces llegan porque dicen, es que en la escuela me dijeron que tenía que venir y no saben ni por qué. O sea, el papá no sabe ni por qué, pero él está yendo a buscar al psicólogo que porque en la escuela le dijeron que tenía que ir a buscar al psicólogo, pero él no sabe por qué. Entonces, pasa también que muchas veces el motivo de la consulta es que porque dice el papá o la mamá, es que lo traigo porque ya no lo aguanto en mi casa. No paran. Por ejemplo, con los niños con autismo me ha tocado que pasa muchas veces porque los niños pues tienen mucha hiperactividad, entonces llegas y dice, es que porque no lo aguanto, no paran, y pues lo traigo porque a ver qué tiene.
y ni siquiera saben que tiene autismo, ni siquiera saben que eso es una característica del niño que está dentro del espectro. Y ahí se empiezan a dar cuenta. Entonces, por eso es muy importante también saber el motivo real de la consulta y la realidad del paciente. Sobre todo, esta información es confidencial y es de una base fundamental para el proceso terapéutico o el psicodiagnóstico y la elaboración de los objetivos que corresponden a conformar el plan de intervención. Esto siempre va a ser, esto nunca se va a quitar. Nunca se va a quitar. Siempre que tú llegues o inicies, todos los padres que van a iniciar ahorita con un proceso terapéutico con sus hijos, siempre va a iniciar con las entrevistas, siempre va a iniciar con el pasado y el presente de la persona. Siempre vamos a necesitar ese historial clínico. Ahora, hay algo muy importante dentro del proceso terapéutico, muy importante para los psicólogos y para los terapeutas. Eso es algo que yo no sabía. Como madre de familia yo no lo sabía, yo lo aprendí en la carrera. Y lo comprendí bastante y entendí también muchas cosas que pasan y que uno pues no sabe y uno se aferra a hacer las cosas de esa manera. Y es el rapport. Lo que es los terapeutas y los psicólogos tenemos como base fundamental que fomentar el rapport. El rapport es la técnica que se crea de conexión entre el niño y en este caso el psicólogo o entre el niño y el terapeuta. Son técnicas que se manejan para adentrar al niño en confianza, para el niño quitarle ese miedo de llegar y que llega con nosotros y que nosotros somos una persona totalmente desconocida para ellos y que muchas veces los niños con autismo le tienen mucho miedo a las personas desconocidas, traen muchos problemas sociales, donde no saben lo que es interactuar con las demás personas. Entonces, este proceso, creo yo, y así lo aprendí, que es uno de los más vitales, esenciales y de los más importantes para mí como profesional, de los más importantes. Esta técnica de crear una conexión de empatía con el niño para que se comunique con menos resistencia. Yo lo llamaría para que al niño se le quiten los miedos y para que el niño empiece a fluir y a entrar en confianza conmigo. Que el niño no tenga ese temor de que yo algo voy a hacerle, de que le estoy preguntando cosas para algo hacer en él, no, sino que generarle la confianza de que estamos para cuidarlo, para protegerlo, para guiarlo, para brindarle todo lo que él está necesitando, para darle todo el amor que necesita también, porque sí es una parte fundamental también que nosotros psicólogos veamos el proceso de esa manera. Estamos para brindarle amor al niño, también estamos para brindarle amor y cariño, porque eso es parte, nos habla que es parte de la protección. Es parte de nosotros dar esa empatía hacia las familias también. El juego es un método de rapport para romper el hielo. Desde aquí te hablo que el proceso terapéutico con el juego inicia. Y es donde les digo que cuando tuve el testimonio de mi amiga, sí me sonó muy importante, pues que para ella era algo como de que ¿cómo lo van a poner a jugar? O sea, no, están perdiendo el tiempo, ese psicólogo nomás está perdiendo el tiempo con él. Entonces hay que comprender, hay que entender, hay que orientarlos de que el juego es fundamental para que un niño entre en confianza con nosotros. Es fundamental, el juego tiene la habilidad de desarrollar tantas cosas en los niños, muchísimas cosas desarrollan los niños, saca un potencial enorme en ellos. Componentes como la coordinación, la atención mutua, y una de las cosas que también tienes que hacer en el rapport es ponerte al nivel del niño. Por eso vemos estas cuestiones cuando el psicólogo se sienta a la par del niño.
Para mí, ahora que yo estudié y que yo aprendí, para mí, un buen psicólogo que interviene todo el área infantil, ver lo que se siente con un niño, ya sea en el suelo o en la misma tipo de sillitas que ellos se sientan, para mí eso habla que ya es un buen psicólogo. Para mí, sí lo es. Desde el momento que yo veo que él va a agarrar una sillita y se va a sentar junto a él a la misma par, que la mirada de la persona, del profesional, la va a dirigir a la par del niño. De esto es lo que nos habla ponernos a nivel de él. Las preguntas, los juegos que vamos a implementar también van a ser al nivel de él. No van a ser al nivel mío como adulto. Las preguntas no se las puedo hacer como si se las estuviera preguntando una madre o un padre de familia. Yo tengo que adecuar las preguntas adecuadas, necesarias, para que el niño me las pueda contestar. Los niños son muy tiernos para dar respuestas y yo tengo que darme la tarea de adecuar preguntas con las que ellos me puedan contestar con esa inocencia, con esa ternura que ellos manejan. Otra de las cosas dentro del proceso terapéutico que en la discapacidad también es importante son las observaciones. Las observaciones son técnicas e instrumentos psicológicos como los test, los análisis, y también entra el poner al niño a hacer las actividades y nosotros observar mientras el niño hace la actividad. La observación es fundamental también. Entonces, cuando tú llegas, ponle que a la tercera sesión, cuarta sesión, porque el proceso terapéutico no es lineal, eso hay que decirlo también, no es lineal, no es que te voy a decir, es que en la segunda sesión va a ser así, 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 en la tercera va a ser así, así, así. No, porque en el momento que estás en la terapia también surgen cosas imprevistas. Por eso la terapia, los procesos o el proceso terapéutico no es lineal. Y bueno, en las observaciones, por ejemplo, aquí sí entra de que si yo le estoy aplicando un test al niño, yo voy a estar observando desde cómo agarra el lápiz, desde cómo me hace el dibujo, desde cómo me hace el trazo, desde cómo, a quién dirigió la mirada, si la dirigió a la actividad, si la dirigió hacia mí, si la dirigió hacia la pared. Todas esas observaciones cuentan, todas cuentan. Para nuestros hijos, todas esas observaciones son fundamentales dentro de la discapacidad. Permite estudiar, dice, el comportamiento del niño tanto en condiciones artificiales, por ejemplo, durante la ejecución de pruebas, que es lo que les acabo de mencionar, cuando tú le estás poniendo un test psicológico al niño para querer sacar, o sea, cualquier tipo de prueba, que sea, no sé, por ejemplo, en lo emocional, ver cómo viene, o en el nivel de inteligencia, medir cuál es el nivel de inteligencia real en el que el niño está llegándome al consultorio. Y dice, en situaciones experimentales como en las condiciones naturales y cotidianas de su vida, las conductas, los movimientos, cómo se desenvuelve, las limitaciones, las dificultades que él presenta y las habilidades también. Cuando lo pones a jugar y que el niño interactúas alguna actividad por medio de lo que es la terapia del juego, tú en la observación vas a ver qué es lo que hace el niño. Si el niño realmente, por ejemplo, en estas cuestiones del autismo, pues menciono mucho el autismo porque es el proceso que he llevado con el niño y es con el que estoy más familiarizada. Entonces, por ejemplo, el niño mío hacía muchas torres. Agarraba los cubos y hacía torres y podía llenar. Entonces, si tú lo ponías en este pedazo, si yo no fuera una psicóloga y que estoy evaluando por medio de la observación a mi hijo, es lo primero que iban a ver. El niño, torres, tú le dabas la bolsa de cubos, y si era evaluar qué era lo que iba a hacer con esa bolsa de cubos, el niño inmediatamente torres. Y las quería armar por colores. Todo te las organizaba por colores. Entonces, qué importante es ver por medio de la observación, para mí como psicóloga, que el niño con los cubos se puso inmediatamente a armar torres y que su manera de organizarlas fue, en vez de hacer un reguero como otro niño lo haría, él se puso a organizarla por colores y por torres. O sea, eso ya es un foco rojo para mí, ya es una característica
característica que yo estoy observando en el niño. En el momento que estoy haciendo esa actividad de ponerlo a jugar, yo estoy sacando que el niño ya trae un foco rojo ahí, de ponerse a alinear cosas. No todos los niños lo hacen. No es algo muy cotidiano, no es algo muy normal. Otra de las cosas son los objetivos de la intervención terapéutica o el tratamiento afín. Aquí, pues, a grandes rasgos, yo diría, pues, todo terapeuta va a buscar lo mismo. Todo terapeuta, las limitaciones que vayamos detectando en ese niño, las características que vayamos detectándolas, nosotros vamos a tener afín, querer repuntar. Si en la inteligencia nosotros estamos viendo que el niño viene en un nivel atrasado, acorde a lo que él debería de saber para la edad que tiene, pues vamos a querer nosotros tener afín a nivelarlo, que el niño se logre nivelar al nivel educativo en el que debe de estar en este momento. O sea, voy a tener afín que si yo veo una limitación social en él, yo voy a querer lograr que el niño tumbe esa barrera social y que el niño lo logre, que el niño esté y se adentre al ámbito social y que logre desenvolverse y que juegue y que sea alegre, que tenga amigos, que sepa interactuar con las personas. Va a ser mi fin. Todas las limitaciones que yo vea como psicóloga, y creo que la mayoría de los psicólogos que están trabajando con niños, al momento de detectar y de ya ver todas esas limitaciones que presentan, creo que sus objetivos en la intervención es eso, a nivelarlo y que supere todas esas nivelaciones atrasadas que trae el niño o todas esas características que presentan, que el niño se logre desenvolver correctamente. Creo yo que todos vamos a buscar ese fin desde el momento que ya detectamos las limitaciones que presenten, ¿no? Y ya desde las actividades de estimulación y terapia en la discapacidad son para favorecer la movilidad, el mantenimiento de aprendizajes, lo que viene siendo las habilidades sociales, el cuidado personal, avances en sus limitaciones o dificultades y a nivelar el desarrollo integral del niño. ¿Por qué? Porque hay niños que dentro del autismo es muy difícil esta parte del autocuidado personal, y dime si no es cierto, ya es muy difícil, que no saben amarrarse los cordones, no aprenden lo que es para qué es cómo llevarse la cuchara, el tenedor a la boca. Hay muchos que no saben cómo ponerse una camiseta, cómo ponerse una calceta, hay muchos que no saben cómo lavarse los dientes, cómo peinarse. Es muy difícil lo que es la etapa del cuidado autopersonal en el niño con autismo, es muy difícil. Yo recuerdo que tuve que llevarlo a una terapia donde le enseñaron lo que era el control de esfínteres, que fue algo de lo más difícil, porque el niño mío fue un proceso de 7 años de lo que fue desde su nacimiento hasta los 7 años de vida de él, para que lograra dejar el pañal. Y él lo logró dejar gracias a una psicóloga que la encontré, pues digo, no puedo decir que demasiado tarde, pero sí me hubiera gustado encontrarla muchísimo antes del proceso, o sea, mucho antes. Me hubiera gustado, no sé, unos 3 años por lo menos antes de haberla encontrado, pero la encontré cuando el niño mío tenía ya 5 años. Pero qué maravilla hubiera sido que yo hubiera dado con ella cuando el niño tenía 2, 3 añitos de edad. Entonces yo doy con ella hasta que el niño mío tiene 5 años, y ya doy con ella diciéndole pues que en la escuela me están diciendo que si el niño mío no deja el pañal, pues que tengo que buscar la manera de que lo deje, porque ellas no se van a hacer cargo de hacer un cambio de pañal, y prácticamente me están diciendo que no puede ingresar a la primaria si el niño no me deja el pañal. Entonces yo doy con esta psicóloga y ella empieza a trabajar esta parte de estimular lo que era el control de esfínteres, y hasta que el niño lo logra. El niño lo logró rapidísimo. Fue una de las personas con las que yo di y que rápido vi avances en el niño. El control de esfínteres y lo que fue el habla, la primera palabra que dijo que fue mamá y que pidió dinero, fue desde un proceso de, ¿qué les diré?, a vuelta de
resultados. Y pues lo que uno quería ver eran avances, ¿no? Entonces fue rápido, muy rápido. Otras cosas me llevaron años, pero ahí con ella fue rápido el avance. Y aquí adentramos también en el proceso de adaptación. El proceso de adaptación dentro de lo que es el proceso terapéutico puede ser días, semanas, meses, incluso años. Y no hay que desesperarse. De verdad, papás, no hay que desesperarse. No hay que estar con ese afán de que es que quiero que ya hable, es que quiero que el niño ya camine, es que quiero que el niño ya sepa ir y lo que es jugar con todos los demás niños, o ya quiero que el niño aquí dentro de casa se comporte como un niño normal, porque son las desesperaciones que nos llegan en un determinado momento. Entonces, este proceso de adaptación es bien difícil, bien difícil, pero es bien importante que un buen psicólogo lo sepa procesar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el periodo de adaptación es el proceso por el cual lo desconocido se va a transformar en conocido. O sea, ¿qué tan importante es eso? Que lo desconocido, nosotros como psicólogos lo vamos a transformar en el niño como conocido. Se trata de un espacio concebido para ayudar a los niños a integrarse de forma paulatina. No dice que es algo inmediato, no. Dice de forma paulatina al nuevo espacio o actividad y a esta nueva etapa de sus vidas. Porque al momento que tú lo llevas y lo integras a un nuevo proceso terapéutico, el niño tiene que tener ese tiempo de adaptación porque es algo nuevo para él, es algo que está siendo invasivo de primera en su vida, porque es algo que él nunca había tenido. Está llegando desde a un lugar totalmente desconocido, con una persona totalmente desconocida, está llegando, principalmente está rompiendo todo lo que es la rutina de él. Y acuérdense que los niños con discapacidad, la mayoría manejan mucho la rutina. Entonces, tú estás rompiendo esa rutina con él. Y esa rutina, él tiene que tener el proceso de adaptación adecuado para que ya lo haga conocido en su vida. Para que ese proceso de rutina ahora sí que ya no sea desconocido, sea algo conocido y ya sea algo cotidiano y ya para él sea algo normal, cotidiano, de que en las tardes mi mamá, mi papá o mi abuela, mi abuelo me van a llevar a terapia con fulanita de tal. Pero todo es un proceso y todo lleva su tiempo. Dice, es el tiempo que necesitan los profesionales para conocer al niño y adecuarse a sus características, a sus necesidades y también conocer al ámbito familiar. Todo vuelve a lo del principio, todo vuelve a lo del inicio. En las entrevistas va lo mismo. Yo, psicólogo, tengo que conocer todo el contexto real del niño. Y es muy importante no omitir ningún detalle. Hay muchos papás que omiten detalles y eso, para mí, como profesional, es una trama. Ustedes a lo mejor como papás, eso es algo que aprendí también, que a lo mejor como papá o como mamá, yo no veía las consecuencias que podía traer el yo omitir algo importante de lo sucedido con el niño. Y muchas veces lo haces por vergüenza o porque no quieres que se enteren que algo pasó para mal o que uno mismo algo hizo mal. Entonces muchas veces lo omites. Y ahí tú estás poniendo ya una traba entre lo que viene siendo el proceso terapéutico de tu hijo, estás poniendo una traba entre lo que es el ámbito familiar y a mí como profesional ya me estás poniendo una barrera. Entonces es muy importante ser transparentes, tanto en el proceso de las entrevistas, en los procesos de adaptación. Si el niño algo sucede, cuando ya sale de terapia, algo sucede incorrecto en casa, inmediatamente a la siguiente sesión hay que hacerlo saber. Eso lo aprendí, ¿por qué? Porque es una de las cosas que hacen que muchas veces los procesos estén detenidos mucho tiempo o que simplemente no surjan los avances debidos porque también los papás se encargan de estar omitiendo cosas importantes.
Dice, la adaptación es vista como la posibilidad de acomodarse al contexto físico del lugar del que harán parte, reconocerlo, apropiarse, recorrerlo como si fuera su segunda casa, porque sí pasa a ser la segunda casa de nuestros hijos. El lugar donde nosotros decidimos llevarlo es casa, escuela y terapias. Casa, escuela, terapias. Por lo menos mi proceso así fue. Siempre fue casa, escuela y terapias. Entonces, el lugar donde yo decidí llevar a mi niño fue como su segunda casa. En algunos años así lo fue. Entonces dice, recorrerlo como su segunda casa, la vinculación es tomada como sentimiento de afecto que se siente por los otros, en donde es fundamental que este vínculo se construya a través del amor, la tranquilidad de poder expresar, sentir y ser acogidos por un equipo de personas que indudablemente deben estar preparados para esta tarea. Y aquí es donde entra mi aprendizaje de yo, el día de mañana, que yo aborde niños, ahora que ya me gradué, ahora que ya terminé la carrera, dije, el día que yo me dedique a atender a todos estos niños, yo quiero realmente que primeramente esté el amor y la empatía de por medio conmigo, de mí hacia la familia y hacia el niño. O sea, hacia el niño ni se diga. Yo ahorita veo a niños así y los veo chiquitos y refleja cuando mi hijo estaba chico, pues mi niño ahorita ya tiene 10 años, pero cuando los veo y me transmito o me vuelvo como que a ir a ese tiempo, a esa época de cuando el niño mío estaba chiquito. Y me gana sinceramente el amor y la empatía hacia todo lo que es el ámbito de él, me gana. Aquí en el grupo de Padres TEA está Chuyita, que desde el primer momento yo la conocí a ella por una situación también ahí en específico, pero que ya involucró mi trabajo actual. Y la conozco y la veo ese día con su niño y desde ese día hubo una conexión enorme, una conexión enorme de que ella traía una situación de maltrato hacia su hijo por parte de un centro terapéutico y también nos sentamos, platicamos, nos asesoramos una a la otra, pasaron una plática larga y tendría, no nos habíamos visto jamás en la vida, pero con yo conocer la situación que llevaba, donde involucraba mi trabajo actual, pues fue como que esa conexión inmediatamente y toda mi empatía, porque pues yo tengo un niño igual y a mí no me gustaría que mi hijo fuera maltratado por ninguna terapeuta. Entonces, esto último para mí es lo más bonito de este trabajo, ya como profesional. Para mí qué bonito que dice que nuestros hijos se tienen que sentir acogidos por un equipo de personas que indudablemente deben estar preparados para esta tarea. Entonces ahí es donde viene el que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a un lugar donde realmente el profesional sí lo acoja con amor, sí lo reciba con todo el cariño y que realmente ese profesional sí esté preocupado por la estabilidad emocional de nuestros hijos. Que no nada más vean las cosas por la paga, porque muchas veces ven las cosas por la paga, nada más recibir niños, porque pues por la paga del ingreso económico que les va a generar tener muchos niños en el centro terapéutico. Entonces, no, para mí yo no voy con ese tipo de profesionales, hay que hacerlo saber así. Yo voy más por la línea o por el lado de los profesionales que realmente ponen todo su amor en esto. Yo de ese lado voy a estar y lo voy a estar siempre, no va a ser nada más que porque ahorita y que porque voy iniciando y que no, siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque es lo que yo hubiera querido encontrar hace muchos años atrás, porque también me encontré con muchas trabas años atrás. Entonces yo el día de mañana, bueno, ahora en este tiempo es mi interés que los padres de familia estén orientados y que no pasen lo que yo pasé años atrás, porque son cosas muy duras, son cosas muy difíciles y son cosas que te dejan muy marcadas cuando no encuentras un profesional que realmente le tenga amor y vocación a su carrera y a lo que él está aplicando hacia nuestros hijos. O sea, es muy difícil.
ese rapport con el niño, ya nos ganamos su confianza, ya sabemos las características, ya hicimos todo el proceso de observación, ya vimos qué dificultades presentan, cuáles son sus potenciales, cuáles son sus debilidades, o sea, ya identificamos todas las características en general que el niño traiga, sean buenas o sean malas. Y vienen distintos tipos de terapia que se abordan en ellos. Una de ellas es la terapia cognitivo-conductual, la cual nos ayuda mucho a mejorar la conducta de nuestros hijos. La terapia cognitivo-conductual, o sea, es lo primordial dentro de los niños con discapacidad y más en los niños que traen problemas cognitivos y problemas conductuales. Otra de las terapias que se abordan con nuestros hijos es la terapia ocupacional. La terapia ocupacional a mí me parece muy bonita. Bueno, me regreso un poquito de que la terapia cognitivo-conductual, esa sí es una terapia que se hace muy individual, lo que es el profesional y el niño. Ahí no, casi no es hacerla grupal, no, es más trabajar individual con el niño, ¿no? Entonces, en la terapia ocupacional hay muchas veces sí se manejan cosas grupales, pero también lo hacemos directamente con el niño. El objetivo, dice, es que el menor con discapacidad o riesgo de padecerla desarrolle sus ocupaciones diarias y significativas con la máxima independencia posible, participando activamente. Aquí en la terapia ocupacional se le enseñan las cosas que muchas personas que no estamos adentradas en la discapacidad decimos, ay, pero pues aprender a comer, o sea, ¿cómo no va a aprender a comer el niño? O, ay, o sea, ¿cómo no va a aprender el niño a amarrarse las agujetas del zapato? O, ay, ¿cómo no va a aprender el niño a ponerse un pantalón? Porque yo escuchaba ese tipo de comentarios de, ay, pero ¿cómo no va a aprender a ponerse un pantalón el niño tuyo? Me decían. Pues es que no sabe, le digo, no aprende. Entonces, en la terapia ocupacional se dan todas esas actividades. Yo, las que he presenciado, que han sido por medio de terapia ocupacional, ha sido desde que los enseñan a comer, los enseñan a vestirse, les enseñan a lavarse los dientes, les enseñan todo lo que es los procesos para bañarse, para cambiarse, les enseñan desde cómo limpiar un mueble en casa, cómo agarrar la escoba, cómo agarrar el trapeador, todo lo cotidiano, todo lo que nosotros aprendemos ya por inercia, de que ya vamos en el desarrollo y nosotros lo vamos aprendiendo y lo vamos viendo y ya lo vamos haciendo. Eso en la terapia ocupacional es lo que se trabaja con nuestros hijos que están dentro de la discapacidad, todo lo cotidiano. Y es muy bonita, a mí se me hace muy bonita esa terapia, yo he presenciado varias y es muy bonita que ves a los niños ahí cuando ahí están enseñándoles que los dientes se tallan así, les estás enseñando dibujos porque se hacen miles de adecuaciones. Estás enseñándole pictogramas, estás enseñándole dibujos, estás enseñándole videos, tú misma, yo he visto, conozco una terapeuta que yo misma la miraba ponerse los shorts y encima de su ropa, no, nunca se quedaba sin ropa, sino que encima de su ropa enseñaba cómo era ponerse el short, cómo era ponerse la camiseta, cómo era abrocharse una camisa, y ella parada enfrente y poniendo al niño, no, que a ver, vamos a abrochar la camisa, y le enseñaba a abrochar la camisa. O sea, es muy bonita esa terapia y sí sirve, aprenden cosas para que ellos sean autosuficientes para ellos mismos y para que se sepan desenvolver dentro del contexto familiar o dentro de nuestras casas. Es muy importante. Otra de las terapias es la terapia a través del juego, que vuelvo a esto de cuando les digo que tuve estos focos rojos de cómo tú vas a pensar que porque le están poniendo cosas a través o actividades a través del juego, tu niño vas a pensar que ay, estás perdiendo el tiempo. Pero pues si la persona desconoce este tipo de procesos terapéuticos, pues ahora comprendo que se va a dar esta parte donde vas a pensar que el psicólogo no está haciendo nada profesional con el niño, que no te está aplicando cosas que tú necesitas para tu hijo. Si los desconoces, así lo vas a pensar. Entonces, por eso es la orientación esta, que de perdida ustedes sepan los tipos de procesos que hay en ellos. La terapia a través del juego, el juego dice como la actividad esencial para el desarrollo, a través del juego se genera la adaptación
adaptación al entorno y el desarrollo de competencias motoras, cognitivas, comunicativas, sociales y el autocuidado. Siempre la terapia de juego yo creo que es la esencial, porque pues si buscamos de motivar a los niños, ¿qué niño no se va a motivar a través del juego? Muchos niños se van a motivar a través del juego. Y las actividades, como les digo, no es ponerlo a jugar a los carritos o a jugar a las muñecas, no. Se hacen adecuaciones por medio del juego, pero no quiere decir que lo estés poniendo a jugar a las muñequitas nomás así, no. Las adecuaciones se hacen por medio del juego para motivar al niño y repuntar esos avances que necesitamos en él. Por ejemplo, con el niño mío, me tocó que por medio de la terapia de juego le enseñaron lo que eran las tablas, porque el niño mío no aprendía las tablas. Ya le habíamos enseñado de muchas maneras y todo. Y la única manera y la única motivación que se encontró en él para que el niño aprendiera las tablas, no se las sabe todas, pero se las sabe, creo que ya se sabe hasta la tabla del 5, creo. A su manera, ¿no? Claro. Entonces, fue poniéndole lo que era por medio a través del juego, poniéndole fichas de colores y lo que era los frijolitos, los garbanzos, todo, ¿no? Todo lo que era manipulable. Entonces, ahí estamos hablando que ya entran por medio de terapia de juego, entran a enseñarle las tablas. Pero pues como les digo, no es como que me lo pusieron a jugar a los carritos, o le entregaron un muñeco y ponte a jugar y a ver qué aprendes, a ver que no es así. Entonces, se hizo el procedimiento, el niño duró como un año que le hicieron este procedimiento de que por medio de las fichas de colores, el niño le llamó mucha atención los colores chillantes, pues en las que me la vi, porque tuve que conseguir fichas amarillas, fichas verdes fluorescentes, fichas rojas, pero rojas de esas brillantes. El niño apenas así le entra la motivación para aprender las cosas. Y es un proceso que se hizo a través del juego. Otra cosa que también se hizo a través del juego fue lo de la coordinación. El niño mío no tenía coordinación, entonces por medio de la terapia de juego, que era aprender a brincar, a bailar, le ponían música, le ponían canciones, el mismo terapeuta se ponía a jugar con él y era como que lo tuvieron que meter grupal, para que el niño por medio del juego, ponían el juego con los niños su grupal y el niño pues ya aprendía, porque el niño no tenía coordinación, entonces ya lo ponían de que para que aprendiera lo que era el lado izquierdo, lo que era el lado derecho, para que aprendiera a brincar, y la motivación fue la música. Ahí entró mucho la música y entró mucho el juego de los aros esos grandes, tienen su nombre creo, ¿no? Los aros esos de plástico que venden. Por medio de esos aros hicieron adecuaciones y fomentaron algunos juegos y el niño empezó a tener la coordinación motora, la cual no tenía, ¿no? Otra de las terapias, pues viene aquí la terapia grupal. La terapia grupal está orientada a fortalecer las habilidades sociales, el autoestima, el autoconocimiento, resolución de conflictos, incentiva la responsabilidad, la empatía, apego de reglas, estimula la tolerancia y combate la impulsividad. Muchos también escucho decir de que es que yo quiero que la psicóloga vea a mi niño, pero que lo vea él solo. ¿Yo para qué quiero que lo ponga ya con todos los demás? Pero si tu hijo tiene problemas sociales y emocionales, necesita mucho la terapia grupal, porque apenas así el niño va a aprender a interactuar con los demás, va a aprender a tener lo que es la responsabilidad, va a aprender de reglas, porque apenas interactuando y jugando con los demás van a aprender de reglas. Igual cuando entran al proceso del juego, el niño mío batalló mucho de que al niño mío no le gustaba perder. No le gustaba perder. Él entraba a jugar y si perdía, aguas, porque quería ir y pegarle a Santa María y a todo el mundo. Y en la escuela una vez fue este detalle, que fue en el equipo de fútbol, que el niño pues, no quería que le metieran gol. Y pues el fútbol, ¿de qué trata? Pues se trata
Y bueno, se hizo ahí un asunto en la escuela que me hablaron a mí, ya lo quedó solucionado, lo hablé con el maestro, pero yo pensé que el maestro ya no iba a permitir que mi hijo siguiera jugando a los partidos de fútbol, y mi sorpresa fue que dijo el maestro, no, es que yo necesito que él siga jugando y siga participando en el equipo de fútbol, porque necesito que él aprenda a autorregular esa emoción de enojo que a él le da. Y no la vamos a autorregular, dices, sacándolo del equipo. Yo necesito que el niño continúe. Y hasta la fecha el niño sigue jugando fútbol en su escuela. Y ahorita ya vamos en ese proceso donde el niño ya no se enoja. Ya está comprendiendo y ya está aprendiendo de que también los otros niños pues tienen derecho a ganar. Que no nada más él va a ganar porque él no está jugando solo, él está jugando en equipo. Entonces, este tipo de aprendizajes es el que se da cuando tú permites o tú mismo integras a tu hijo a las terapias grupales. La terapia educativa. La terapia educativa son intervenciones intensivas e individualizadas, porque aquí sí viene otra vez el proceso donde es nada más profesional con el niño, diseñadas para remediar los problemas de aprendizaje. Es la que combina enfoques educativos y terapéuticos en la evaluación, remediación, manejo de cosas, comunicación, defensa de derechos en nombre de niños y adolescentes con discapacidades o problemas de aprendizaje. Esta terapia educativa, pues creo que a lo mejor también es importante que sepan, se maneja ahora dentro de los planteles. Ahora tenemos pues la fortuna, diría yo, de que están en estos equipos de USAED y que ya hay una maestra de educación especial, que ya hay una maestra que ayuda en lo que es todas estas barreras educativas, está integrado por un terapeuta de lenguaje y por una psicóloga, que a mí me han sido muy funcionales me ha sido integrar a mi hijo en terapias educativas, ha sido lo mejor. Afortunadamente está al frente una maestra Rosy, en el grupo de USAED de él, que me ha ayudado bastante con el niño. Ha sido una paciencia enorme de esa maestra y todo el equipo que integran ahí en la escuela donde lo tengo, o sea, muy bien. Lo que es la terapia educativa, ellos la han abordado excelente. Pero también hay que saber que no basta con nosotros decir, es que en la escuela ya hay grupos AED, ya con eso es suficiente. No. Hay que buscar que nuestros hijos tengan terapias educativas. Hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a apuntar a que el niño se nivele en lo que es lo escolar. Es lo que va a apuntar para que tu niño aprenda a leer, para que tu niño aprenda a contar, para que tu niño aprenda todo lo que es este desarrollo dentro de lo educativo. Aquí también dentro de lo educativo hablamos mucho que entra todo lo emocional. ¿Por qué? Porque pues el niño tiene que desenvolverse, tiene que aprender a desenvolverse con un grupo determinado de niños que van a estar haciéndole compañía durante todo el horario escolar. Entonces es muy importante, la terapia educativa es súper importante en nuestros niños con discapacidad, y aparte que por medio de la terapia educativa pues vamos a ver todos estos procesos de qué tipo de inteligencia trae el niño. Cuando tú lo llevas con un psicólogo aparte de lo que es el contexto de la escuela, cuando tú te abocas a llevar una terapia educativa por fuera, te sirve mucho para que al niño adentren con él para ver qué tipos de inteligencia trae, en qué nivel de inteligencia se encuentra, porque los niveles de inteligencia son medibles. Entonces, para ver en qué nivel de inteligencia se encuentra, para ver qué procesos dentro de la educación se tienen que buscar en él, para ver qué adecuaciones en sus trabajos tiene que hacer el maestro. Por eso siempre se va en conjunto, porque el psicólogo o el terapeuta va a ayudar al maestro dentro del aula a hacer ese tipo de adecuaciones que tu hijo necesita. Porque pongamos que tu niño tiene ahorita 5 años, pero cognitivamente estamos hablando que está en una edad cognitiva de un niño de 2 años. O sea, él tiene 5 años de vida, sí, pero cognitivamente tu niño nos está diciendo, por medio de evaluaciones que hacen los psicólogos, nos está diciendo que el niño tiene 2 años cognitivamente. Entonces, si tú lo integras al preescolar,
revisar niños de 5 años. La maestra tiene que hacer la gran tarea. Eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo que se debiera de hacer. Que muchos no lo hacen, pues ya eso son otras cuestiones y otros temas que ya entran en otra cosa. Pero lo correcto es que si ya dentro de lo educativo tú te das cuenta que cognitivamente ese niño trae 3 años atrás de lo que es su edad cronológica, bueno, hay que adecuar los trabajos que pueda hacer un niño de 2 años. Si él tiene 5, pero cognitivamente nos dice, o todas las pruebas, las mediciones que se están haciendo nos dice que su edad cognitiva o su inteligencia cognitiva está en un niño de 2 años, pues hay que adecuar todos los trabajos de él. Él no va a poder hacer trabajos de un niño de 5 años. Pues tienen que adecuar todo lo que es dentro del sistema educativo, hay que adecuar todos los trabajos para él. Y viene lo que es la terapia neuropsicológica. Esta terapia desarrolla y estimula las zonas cerebrales que impiden, dice, el buen funcionamiento del niño en su día a día y que son causa de sus dificultades. El ambiente de trabajo en la consulta es lúdico. Lo lúdico también vuelve a entrar a la terapia de juego, vuelve a entrar mucho todo lo que viene siendo los juguetes didácticos, que al final de cuentas nos vuelven a llevar al juego con el niño. Nos vuelven a entrar al juego con él, a trabajar por medio del juego con él, a estimularlo por medio del juego. El ambiente de trabajo, dice, en la consulta es lúdico, positivo, tranquilo en las actividades que se desarrollan, así se favorece una mayor integración de la estimulación que se le ofrece al niño en cada momento. Y bueno, todas estas terapias que ahorita les mencioné son muchas de las terapias que nuestros hijos necesitan. Entonces, por eso, nosotros debemos estar orientados, debemos estar preparados para saber que si dentro de la terapia tú ves que con el niño se están poniendo a brincar, es porque es algo o es una actividad que se está adecuando para el avance de él. Es una actividad, es una estrategia que está utilizando el psicólogo para dar avances en él. No van a ser, como les digo, en una semana ni en un mes, a lo mejor lleva meses, años, pero tarde que temprano el avance se va a dar en él. Y vienen las adecuaciones, de las que les dije ahorita un poco lo que era en la terapia educativa. Las adecuaciones van a persistir siempre, siempre, siempre. Todo lo que dure el proceso terapéutico de nuestros niños, sea 1 año, 2 años, 3, 4, 5, en el caso del mío que ya son 10 años de proceso, siempre va a haber adecuaciones. ¿Por qué? Porque las adecuaciones se van a ir haciendo en medida que el niño va desarrollándose, en medida que el niño va creciendo, porque no se detiene. ¿Por qué? Porque va en base a la edad cronológica, a la edad madurativa, en medida del desarrollo físico y cognitivo de nuestros hijos. Entonces, todo el proceso terapéutico de nuestros hijos siempre va a estar sobre adecuaciones. Siempre va a ser así. Siempre el profesional, eso también es algo que apenas lo aprendí, que el profesional siempre va a trabajar, el que esté dedicado a trabajar con niños, siempre va a trabajar sobre adecuaciones. ¿Por qué? Porque pues el niño ahorita tiene 10, pero cuando tenga 12 otra vez tengo que hacer adecuaciones con las actividades que voy a aplicar en él. Otra vez tengo que evaluar, ver otra vez cómo está el niño y ir evaluando, o sea, adecuación sobre adecuación conforme vaya haciendo el desarrollo de él. No podemos continuar por años con el mismo tipo de trabajo, con el mismo tipo de proceso en él, no podemos, porque nuestros hijos están creciendo. Aunque madurativamente a lo mejor siguen todavía con ese atraso, o seguimos todavía viendo que madurativamente les falta mucho y que todavía están como niños chiquitos, que todavía el pensamiento de ellos es como un niño de 5 años, cuando ahorita el mío, por ejemplo, tiene 10, y en muchas cuestiones yo hay veces que todavía veo que muchas veces todavía lo que es lo madurativo en él está como un niño de 5 años. No en todo, pero hay ciertas cosas, ciertos detallitos que yo ahora que aprendí, que estudiaba, que yo decía, es cierto. Cada cosa que yo iba aprendiendo en la carrera y cada cosa que me
tiene muchos avances, pero en esta cuestión mi hijo todavía está muy atrás. En esta otra cuestión mi hijo también todavía le falta. Que me dolía aceptarlo, sí duele aceptarlo, pero pues ya estamos aquí, o sea, es el camino que ya nos tocó y no nos podemos ir quejando todo el proceso de que es que yo no quiero que mi hijo dure toda la vida en terapias, es que yo no quiero que mi hijo toda la vida tenga maestras hombres en la escuela, es que yo no quiero que toda la vida mi hijo dependa de ir con un psicólogo, o que yo no quiero que mi hijo toda la vida esté yendo con el neurólogo. O sea, no. En la psicología aprendí mucho que nuestra actitud va a definir muchos avances en nuestros hijos. La actitud que nosotros tomemos ante la adversidad. Algo que me gustó mucho, que me dejó de mucha enseñanza en la psicología, es que los seres humanos somos pensantes, somos cambiantes y somos adaptativos. Y somos muy adaptativos. Me acuerdo que me lo dijo una maestra Connie, que me acuerdo mucho de ella, me dijo, algo que siempre se te debe quedar grabado, es que los seres humanos somos muy adaptativos. Tu niño se va a adaptar a muchas circunstancias, lo que ahorita es imposible. Tú sigue en el proceso, no bajes la guardia, y tu niño se va a adaptar. Todos los seres humanos estamos hechos para eso, para adaptarnos ante las circunstancias que la vida nos presenta. Y si no, para eso está todo este proceso, para eso estamos nosotros, para eso estamos los psicólogos, para apoyar, para guiar. Y es algo que me quedó mucho a mí de aprendizaje eso. Y algo que se me hizo muy bonito, o sea, de que los seres humanos somos pensantes, somos cambiantes, somos adaptativos. O sea, es algo que en ese tiempo me acuerdo que me dice maestra, eso es un privilegio. Es un privilegio que tenemos los seres humanos. Con o sin diagnóstico, con o sin ninguna limitación, pero todos tenemos esa fortuna. Las evaluaciones son análisis de avances. Las evaluaciones siempre también van a estar en nuestros hijos porque vamos a evaluar dentro de los procesos terapéuticos, vamos a ir evaluando qué ha avanzado, qué ha superado, y después de que ya lo avanza, después de que ya se logra que el niño supere esa limitación, cuando el niño la supera es ahora trabajar para mantenerla, y que el niño no tenga ningún retroceso. Ese también es un trabajo muy importante que tenemos todos los que vamos a trabajar o que ya trabajan con niños, es mantener lo aprendido, mantenerlo. Entonces, por eso se habla dentro del proceso terapéutico que siempre está la evaluación, siempre. La evaluación siempre está, ¿por qué? Porque el psicólogo siempre se tiene que asegurar que lo que ya se superó, lo que ya se aprendió, se mantenga aprendido. Que no vuelva el niño a retroceder en algo que ya nos avanzó. Eso es muy importante dentro del proceso terapéutico. Otra cosa de las evaluaciones es el desarrollo de las habilidades, que entra en esto que les menciono, de que ver qué es tanto lo que ya avanzó el niño, de cuando te llegó, cuando recién te llegó al consultorio, cuando recién el padre de familia te trajo al niño al centro terapéutico. Entonces, ¿cómo llegó? Y cómo ahorita en tiempo real está el niño. O sea, ¿qué es todo lo que ya haya avanzado? Eso es parte de una evaluación. Ver qué es lo que ya el niño avanzó. Porque para un psicólogo es muy importante. Todo eso, como les digo, fue lo que aprendí ya de estar brincando del otro lado, y que si yo nunca lo hubiera estudiado, pues nunca lo hubiera comprendido, y ahora sí lo valoro muchísimo porque sí aprendí a valorar el trabajo tan importante en el que cumplen, o la función tan importante que tienen que tener los psicólogos con nosotros. Yo hoy en día sí lo valoro, y no por el hecho que yo me vaya a dedicar a esto, no, pero sí lo valoro. Incluso valoré, yo creo que el triple, todos los psicólogos que han abordado a mi hijo. Ya los valoraba, pero cuando aprendí todas estas cosas, cuando dentro de la carrera estuve estudiando y estuve aprendiendo cosas que no me hubiera imaginado jamás, yo valoré el triple.
el trabajo de los que ya, los especialistas que ya habían abordado a mi hijo, yo los valoré, los terminé por valorar el triple. ¿Por qué? Porque es un trabajo enorme el que hacen todos los que influyen en el proceso de nuestros hijos. Todos los que se adentran al proceso de nuestros hijos, es un trabajo enorme el que hacen. Es una función formidable que hacen en ellos. Y dice que dentro de la evaluación también está la continuidad, ya que dentro de la discapacidad el proceso terapéutico no marca un final como tal. Esa es otra cuestión. Dentro de la discapacidad no hay un final. ¿Por qué? Principalmente porque, por ejemplo, vamos a hablar de un niño que tenga alguna limitación, o por ejemplo, no sé, un niño que esté paralítico, pues toda su vida va a ser paralítico, toda su vida esa persona pues no va a caminar, entonces el proceso nunca va a tener un final como tal no va a haber. Eso es algo que aprendí, eso es algo que me gustó mucho de aprenderlo, de adoptarlo y decir, bueno, es cierto, como madre de familia, yo me encontraba muy desesperada, porque sí se llegó ese tiempo en el que yo me encontré muy desesperada por querer ver avances en mi hijo y decir, bueno, quiero que se llegue el momento en que me digan, tu niño ya no necesita la terapia. Yo estaba muy desesperada porque se llegara el momento en que me dijeran que mi hijo ya no necesita terapias y que mi hijo ya no necesita apoyo en la escuela y que mi hijo ya no necesita ir al neurólogo. Estaba súper desesperada, de verdad se los digo, muy desesperada, porque un día ir al neurólogo y que el neurólogo me dijera que me estaba dando de alta a mi hijo. Entonces eso ya era algo que se vuelve problema en ti como madre de familia, ya se vuelve un problema porque empiezas a estar ahí, piense, y no, ahora que estudié pues ya comprendo que yo lo que debo de hacer es mejorar mi actitud y abrazar el proceso, amar el proceso y comprender que este proceso en mi vida y con mi hijo no va a tener final, porque mi hijo va a seguir creciendo y mi hijo no se le va a quitar la condición del autismo. Mi hijo va a crecer, va a ser un adulto y mi hijo no se me va a curar del autismo. Eso es algo que sé que los papás que van iniciando, sé que les duele, sé que es algo que dices, ¿cómo no va a haber una cura? Pero es una realidad. Y vuelvo a lo que expliqué hace minutos atrás, que les digo, lo bonito de la psicología es que te enseña a comprender todo esto, te enseña a adaptarte a todo esto, te enseña, ya a mí me enseñaron ahí en la carrera, a lo mejor los maestros ni cuenta se daban, a lo mejor unos que sí, yo sé que hubo unos que sí se dieron cuenta, pero a lo mejor muchos ni cuenta se dieron, que a mí me enseñaron a amar el proceso de mi hijo, a mí me enseñaron a querer mucho todo este proceso, me enseñaron a valorarlo, me enseñaron a verle lo positivo, a verle lo bonito que era este proceso. Y una vez me dice una maestra, tú has vivido cosas, dice, tú has tenido la dicha de vivir cosas que otras personas no. Tienes un niño muy tierno, porque lo llegó a conocer y me dice, tienes un niño muy tierno. ¿Cuántas personas no hay que sus hijos a los 10 años, que es la edad que tiene tu niño, a los 10 años ya no los pueden ni controlar? Que los niños ya se les salieron de las manos, los niños ya delinquieron, ya son niños que se les salieron del control y que dentro del contexto familiar ya están dando muchos problemas. Por muchas otras cuestiones, ¿no? Que ya esos son otros temas, pero me lo dice la maestra así, y me dice, ¿y tú sigues teniendo en casa un niño que tiene toda la inocencia? Un niño que sigue pegadita a ti, un niño que sigue haciéndote reír con las ocurrencias,
Hay niños que a los 10 años, dice, ya se creen grandes y ya no quieren ni que la mamá vaya por ellos a la escuela. Y tú tienes la dicha de tener un niño que sigue apegado a ti, que sigue mimado contigo, que te sigue dando abrazos, que sigue dando besos, sigue demostrándote que te necesita y que tú le eres indispensable. Y hay muchos niños, siempre me dice esa maestra, que a los 10 años creen ya no necesitar al papá y creen ya no necesitar a la mamá. Entonces ahí fue un aprendizaje enorme también que yo tuve, y son cuestiones muy bonitas que fui aprendiendo y que sí me gustaría siempre transmitírselas a ustedes. Y aquí pues me hablan, ¿no?, de la constancia en el proceso. Yo lo apunté estos puntos porque ¿qué es lo que nos lleva a ser constantes? Ser constantes en el proceso terapéutico. Nos dice, nos da una calidad de vida, nos ayuda mucho en la integración familiar, nos ayuda mucho en la autorrealización personal de los padres, de nosotros mismos, estimular y motivar los logros de los niños a lo grande, no perder la continuidad en la asistencia. Este es un punto que sí me gustaría mucho orientar y enfatizar mucho así en ustedes. Enfocarnos en detectar cada avance, sea pequeño o grande, valorar el proceso terapéutico, la paciencia, la actitud ante resultados y avances, sea en meses o sea en años. Entonces, esta constancia, el que nosotros seamos constantes en el proceso, que no lo abandonemos a medio camino, como mi amiga lo quería hacer, de que ya porque ella miraba que ella pensaba que no era algo funcional el que lo pusieran a jugar dentro de la terapia, pues ya no lo iba a llevar porque estaba haciendo su decisión, ya no quererlo llevar. Entonces imagínense todo lo que ella hubiera coartado de avances para su propio hijo, el decidir ya no llevarlo. Entonces yo siempre voy a orientarlos y sí les voy a dar este testimonio ya mío de decirles que ser constantes es lo que va a definir los avances de nuestros hijos. El ser constantes, porque ¿qué pasa si tú eres un padre de familia que está llevando psicoterapias, pero de 5 días de la semana nada más lo llevas 2? Y dices tú, ay, es que no pasa nada si no va hoy, ay, no la voy a llevar. Y ya lo llevas nada más mañana, y al siguiente día otra vez te da flojera llevarlo, y al tercer día también te da flojera, y de la semana, de 5 días, el niño nada más completó 2 días. ¿Cómo quieres tú ver avances rápidos en tu hijo si tú mismo estás cortando el proceso? Porque desde el momento que tú no eres constante, que tú no lo llevas, y que no lo llevas los días que hay de compromiso en la terapia, pues tú mismo cortas el proceso, tú mismo haces que tu hijo no avance. Nos duele reconocerlo, sí duele, pero es la realidad. Tú eres el que no está ayudando a que el terapeuta te demuestre que va a haber avances en tu niño. Otra de las cuestiones es lo que dice el valorar los resultados. Muchas veces llegamos, cuando inicia todo este camino con nuestros hijos, las primeras veces el proceso de adaptación del que les hablo que hay aquí dentro del programa terapéutico o dentro del proceso, pues muchas veces nuestros hijos van a llorar, van a gritar, van a patalear, a veces vas a estar tú afuera y los vas a escuchar llorar mucho. No hay que intervenir, siempre hay que siempre estar confiados, siempre brindarle también esa confianza al profesional, y que te demuestre el profesional que esa parte del proceso donde está haciendo la adaptación de tu hijo va a terminar bien. Y terminar bien es que si tú ves que ya la tercera, cuarta, quinta sesión, no sé, ves que tu niño ya no llora en el momento que tú lo dejas, o que tú vas y te paras ahí al lugar donde lo estás llevando, hay que aprender a celebrar ese logro, porque eso ya es un avance en tu niño. El que tú lo estás llevando a terapias y que tú llegas y las primeras 2 sesiones
5, 6 si quieres. El niño era un grito y un llanto y pataleando y que lo metías a rastras y lo quieres ver así al consultorio o al lugar donde le dan las sesiones. Cuando ya veas que tu niño dejó de llorar, deja de patalear y ya entra caminando por sí solo o ya llega tranquilo, hay que celebrarlo a lo grande. Yo se los digo, hay que estimular a los niños con la motivación. Siempre motiva a tu niño, siempre estimula esa motivación en él y que él sepa que estamos felices y contentos de que él ya no está llorando al momento que tú lo estás dejando con la psicóloga o lo estás dejando con la terapeuta. Hay que transmitirle a nuestros hijos eso. Eso nos va a repuntar avances como no se imaginan en ellos. Muchos avances nos van a repuntar en ellos y ahí también nosotros estamos participando y estamos dándole la oportunidad al profesional que está al frente de nuestros hijos a que nos demuestre que realmente el abordaje, las adecuaciones y todas las actividades que él está aplicando a nuestros hijos realmente van a funcionar. ¿Y qué pasa ahora cuando yo estoy ya de este lado que les digo, pues empiezo a aprender, empiezo a analizar muchos puntos y dije yo, es cierto, qué difícil debe ser para los psicólogos, qué difícil debe ser para todo profesional estar en este proceso y que el papá esté cortando tanto los procesos de adaptación o las mismas actividades que tú estás aplicando en el niño. Qué difícil es para un profesional. Yo ahora sí comprendo al profesional y digo, qué difícil debe ser para el profesional que quizás sí tiene el empeño y sí tiene las ganas y quiere él aplicarse con tu hijo y él quiere demostrarte que tu hijo sí va a avanzar, que si alguien te dijo que el niño nunca va a hablar, él te quiere demostrar que el niño sí va a hablar, que si alguien te dijo que tu niño nunca va a socializar, él te quiere demostrar que el niño sí va a socializar, sí va a jugar, sí va a tener amigos. Qué difícil para el psicólogo, qué difícil para el terapeuta que se tope con familias que cualquier detallito mínimo deciden ya no llevar al niño a la terapia. O que si el niño te llora dentro contigo ahí, ellos inmediatamente intervengan y digan, no, es que mejor entreguen al niño porque a mí no me gusta escucharlo llorar. O ¿sabes qué? Porque me lo han platicado, eso así ha sido que me lo han platicado varias personas que ya están muy adentradas en este mundo de atender niños, que me dicen, muchas veces llegan los papás y pues el niño lo ingreso y el niño pues adentro está llorando y todo y apenas y lo estoy yo medio logrando controlar, dice, ya estoy haciendo el trabajo, todo lo que tengo que hacer para que el niño se tranquilice, para que entre en confianza conmigo y me tocan la puerta y ¿sabe qué? Entreguenme al niño, no, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar porque lo estoy escuchando que el niño está muy irritado, que el niño está llorando mucho y no, pues es que a mí no me gusta escucharlo llorar. Y se lo llevan, dice. Y yo me decía una psicóloga, y yo me quedo, dice, con eso aquí de que, ay, pues hubiera querido demostrarle al padre de familia que el niño iba a dejar de llorar y que el niño iba a entrar en confianza, se iba a sentir tranquilo, que el niño iba realmente a sentirse cómodo dentro de mi proceso, dentro de mis actividades. Pero pues no me dieron chance, dice. No me dieron chance, los agarran y se los llevan. Y ahí, tú como padre de familia estás cortando ya el proceso del niño, estás cortando algo que podría generar en él ya un avance. Lo estás cortando, hay que aprender eso. No hay que tomarlo como que estamos atacando al padre de familia, como que estamos juzgando, como que estamos cuestionando. No hay que tomarlo así. Al contrario, hay que tomarlo como un aprendizaje. Por eso el yo fomentar este tipo de temas, yo digo, fomentarlo, pero para que ustedes aprendan y ustedes digan, es cierto, es parte del proceso, que ustedes lo analicen tanto a fondo y que sepan reconocer que es parte del proceso, que sepan reconocer que al profesional ustedes le tienen que dar también la oportunidad para que ver que él te demuestre que hay avances en tu niño, para que te demuestre que realmente el niño va a hablar,
buscándole aquí y allá, quien me lo atienda, quien siga adelante con las actividades que él necesita, con las adecuaciones que sigue necesitando, porque sigue necesitando de mucho apoyo. Entonces, adelante. Silvia, nos podemos ir un poquito más rápido. Y dice, mi experiencia ante la constancia y perseverancia. Mi experiencia es decirte que el costo de la terapia ni el lugar nos van a definir la calidad de abordaje que va a haber en nuestros hijos, ni la calidad de terapia que le van a dar a nuestros hijos. No. Lo que sí va a definir la calidad es la calidad humana y la empatía del profesional que tengamos enfrente. Eso sí va a definir que realmente va a ser un buen proceso terapéutico para nuestros hijos y va a definir que la persona que tenemos enfrente va a ser un buen psicólogo, va a ser un buen terapeuta. El costo no lo va a definir. Tenemos casos ahí en el grupo de Padres Tera donde nos han dicho que los llevaron pues, al centro terapéutico donde más prestigio tenían, súper carísima la terapia y sus hijos sufrieron maltrato. Entonces, yo por eso aquí hago énfasis en este punto, que el costo de la terapia ni el lugar no va a definir la calidad. La calidad la va a definir lo que es el humanismo y la empatía del profesional. Eso es lo que va a definir que ahí es el lugar adecuado para nuestros hijos. Y que cuando trabajas, la terapia pasa a representar 50 y 50 en la calidad de vida de nuestros hijos. Eso también es un punto importante que yo quería dejar marcado hoy, porque habemos muchos padres que trabajamos demasiadas horas y hay que valorar el proceso terapéutico como tal, porque en nosotros que trabajamos todo el día y que no tenemos manera alguna de estar todo el día nosotros haciendo las actividades con nuestros hijos, aquí la terapia sí viene a representar un 50 y un 50, porque si yo estoy trabajando 12 horas diarias y al niño lo estoy llevando 1 hora diaria de terapia, pero yo 12 horas diarias no estoy en casa y muchas veces llego a casa hasta que ya voy a dormir solamente y para el siguiente día volverme a levantar, volverme a alistar y volverme a ir a trabajar. Aquí sí hay que valorar los procesos terapéuticos porque van a representar un 50 y un 50. Sí he escuchado mucho, ¿no?, que dicen que representan 90% trabajo en casa y 10% el terapeuta. Pero también hay casos especiales como los que le menciono, donde los padres no tenemos de otra, tenemos que trabajar, muchas veces son 8 horas, el que trabaja 8 horas, pues qué bueno, pero hay otros que trabajan 12 horas diarias y ahí el que nosotros le demos constancia y perseverancia a las terapias de nuestros hijos, ahí sí va a representar un 50 y un 50. Por eso hay que aprender a valorar este tipo de procesos a nuestros hijos y también nosotros hacer ese balance, siempre tener un balance en ellos. Y ese balance, mientras nosotros sepamos manejar ese balance, todo nos va a funcionar, todo nos va a fluir. Como les digo, el proceso terapéutico no marca un final en sí en nuestros hijos dentro de la discapacidad, ¿no? Yo hablo únicamente en el tema dentro de la discapacidad, o sea, no marca un final como tal. Entonces, hay que agarrar una actitud positiva y adentrarnos a que si toda la vida vamos a estar buscando aquí y allá, toda la vida nuestros hijos van a estar terapias sobre terapia, no importa. Aprendan a disfrutar el proceso, aprendan a amar el proceso y alégrense y celebren y den todo el amor, cada avance que vayan viendo y detectando en sus hijos. Aprendan mucho eso, a celebrar el avance que vean en sus hijos. Así sea nada más que tu hijo aprendió a levantar la mano para el lado izquierdo, pero eso ya es un avance en él. Y hay que festejárselo, hay que celebrárselo y hay que alegrarnos de que nuestros hijos estén teniendo esos avances. Y yo termino hoy esta orientación que les quería dar con una frase que me gustó mucho. Mucho me gustó esta frase desde que yo la leí. La leí gracias ahí a una maestra también y me gustó muchísimo. Yo le dije, ay, esa frase la voy a adoptar para mí, le dije un día, ¿no? Y esa frase dice que vamos a llenaremos tu terapia de vida, mas no tu vida de terapias. Esa frase para mí fue muy, muy especial y muy valiosa y muy importante, porque qué bonito escuchar que dicen que yo profesional voy a llenar tu terapia de vida para tu hijo, mas no voy
voy a llenarte tu vida de terapias. O sea, yo voy a tratar de hacer esa función, de llenar de vida la terapia de tus hijos. Y llenarla de vida es eso, es arropar, es acobijar y es tener toda la empatía y es entregar todo mi amor a todo niño que yo el día de mañana decida abordar. Y yo con esto finalizo. Espero que realmente la orientación les haya servido. Mi fin era esto, que tuvieran un pequeño contexto, una pequeña orientación de lo que conlleva el proceso terapéutico en un niño con discapacidad, por las facetas que muchas veces se tienen que pasar y la importancia de por qué no hay que cortar ninguna faceta, porque hay que continuar, porque hay que ser persistentes, porque hay que ser constantes, porque hay que saber que los avances no se van a dar hoy, se van a dar dentro de meses y dentro de años, pero se van a dar. Va a llegar un día en que lo vas a celebrar con toda tu alegría y con todo tu amor, y va a llegar el tiempo en el que vas a ver a tu hijo y vas a voltear a ver a los años atrás, vas a recorrer el tiempo hacia atrás y te vas a dar cuenta de todo lo que tu hijo avanzó. Y cuando veas todo lo que tu hijo avanzó, esa va a ser la gran satisfacción para ti como madre de familia, el haber sido constante en este proceso con él. Y espero que les haya gustado y espero que si necesitan alguna orientación, platicar conmigo, lo que sea, pues me pueden encontrar ahí a través del grupo de Despertando del Autismo. Con ellos estoy ahí en constante cercanía. Ya después a lo mejor ya me conocen por otros ámbitos, pero de momento ahí me pueden contactar. Quien quiera platicar algo, una experiencia, lo que sea, que necesiten alguna orientación, en lo que yo pueda, yo ahí voy a estar. Ahí voy a estar para apoyarlos y para ayudarlos. Y si es alguna recomendación o algo, ahí me pueden contactar en el grupo de Despertando del Autismo. Y con eso finalizo. Espero que de verdad haya sido información valiosa y que haya sido tomada en ustedes de la manera que yo quería que lo adoptaran y que vean el proceso, como les dije en un inicio, aprendan a amar el proceso. No se desesperen, no estén con ese pensamiento de que quieres que ya que tu hijo finalice esto, que te digan que tu hijo se curó. No vivas atormentado de algo que no tiene cura. Eso me lo enseñaron, no vivas atormentado de algo que no tiene cura. Ya te dijeron que no hay cura, para que te atormentas, para que haces que tu vida se vuelva pesada con el mismo tormento que tú estás haciendo. Mejor abraza, da todo tu amor y aprende a amar el proceso. Yo con esto me quedo y con esto quiero que también se queden ustedes, que amen el proceso de sus hijos y valoren pues a todos los que intervienen en el proceso con sus hijos, aprendan a valorar el trabajo y el gran esfuerzo que hace todo profesional en ellos, porque es muy valioso lo que hace el profesional en nuestros hijos. Con esto ya termino. Muchas gracias, Silvia. Aquí hay una pregunta. Dice Angélica Álvarez, ¿qué tipo de terapia ocuparía un niño si en lo educativo no aprende a leer y lo que sabe lo aprende viendo? Es lo que es la terapia educativa. Hay que buscar un psicólogo que esté abordando la terapia educativa y que esté poniendo actividades que puedan anivelar al niño en el nivel que se deba de encontrar, hablando pues, en el proceso, lo que es adentro en el ámbito educativo, y también que el mismo psicólogo, a lo mejor el niño no está aprendiendo porque a lo mejor no ha tenido la motivación, la estimulación necesaria, no ha tenido las actividades adecuadas. Entonces si tú lo llevas, le buscas un psicólogo que esté adentrado en estas adecuaciones educativas, el psicólogo se va a preocupar por ver qué tipo de motivación le puede dar a ese niño y qué tipo de adecuación le puede hacer para que el niño genere avances. Pues hay muchas felicitaciones, corazoncitos, saludos, excelente, dicen. Dice Ronald, excelente. Dice Sam Reinica, felicidades a la licenciada y muchas gracias por la información. Dice Ronald Esteban, ahí nomás, qué buenísima información. Corina dice, me tocó llegar a pensar
si todo lo que hacía como terapia realmente servía después, me di cuenta que todo suma, que si sirve solo hay que trabajar y ser constantes. Exacto. Exacto, la constancia es lo que va a marcar la diferencia para ver avances a futuro. Yo siempre lo voy a recalcar, o sea, ser constante y ser perseverante siempre es lo que va a definir y lo que va a marcar que a futuro tú volteas a ver años atrás y te vas a dar cuenta de todos esos avances que tiene tu hijo. Sí, es muy importante. No sé si alguien tiene una pregunta que me quieran hacer. ¿No? Yo se las hago personal. Pues con esto finalizamos la charla. Muchas gracias, Silvia. No, muchas Estuvo gracias excelente. a ustedes por haberme invitado. Les agradezco mucho que me hayan invitado a participar aquí. Y el día de mañana, que ustedes quieran que yo toque cualquier otro tema dentro de la discapacidad, yo estoy dispuesta a formular el tema y ahí vemos qué se puede implementar o qué podemos trabajar. Y todo lo que ocupen referente a orientación con estos temas y a alguien de ahí mismo del grupo de los padres, aquí estoy para orientar. Gracias. Bye.